Buenas, buenas. Oli, Aló, bienvenides. ¿cómo andan? Entusiasmados con un poco el mundo Disney. Sí, la verdad, entusiasmados y con una tremenda historia de vida la de Walt. No había forma de que no sea tesis porque sí, porque la verdad es que Es que lo empezamos viendo como diciendo vamos a ver un poco de Disney, no sé qué, y es como no, esto es una tesis porque... No, es tremendo la cantidad de eventos de vida, así que bueno, vamos a hacer un paneo por todo. Por un lado por su natal, por su Draco, después por tránsitos y también por progresiones con desde los 20 hasta los 60, 70 y un poquito 90 también. Sí, algo 80. Sí, 90 vamos a rozar un poquito también. Si les parece, les vamos compartiendo pantalla y arrancamos con un natal. Bueno, y acá tenemos carta natal de Walt Disney, que como bien decía Rafa, tenemos muchas etapas plutonianas y para arrancar tenemos un Sol oposición Plutón y un Sol Urano oposición Plutón. Tenemos Sol Más Urano. ni menos. Siendo que Disney, nada, fue precursor o transgresor en un montón de formas de generar animación a lo largo de los años, ¿no? Hay ese Sol Urano en Sagitario marcadísimo y en oposición a Plutón, como decías. Total. También esta luna en Libra, para pensar en ese mundo mágico, un poco idealizado también de Disney, las princesas y todo eso me va muy bien para una luna Libra en casa 1. Y bueno, original con ese Sol Urano, pero más que seguro. Total. Y ascendente en Virgo, no sé si se acuerdan, algunos que hayan visto la carta de Remedios Varo, es muy parecida, yo tiro cosas random, perdón. Pero sí, tenemos un Sol que Varo lo tiene con Júpiter y él lo tiene con Urano. Oposición a Plutón, también elevado en su carta natal. Y ascendente en Virgo, con Luna en Libra en casa 1, ¿no? Como muy análoga esa relación. Lo que sí podemos decir es que tiene un ascendente en Virgo para pensar en los detalles de su dibujo, ¿no? En ser minucioso, trabajar con las manos. Esto lo hemos visto en Kino también, que es medio cielo en Virgo, ¿no? Como para pensar que a él un poco trabaja con esta idea de el humor, medio cielo Géminis, y al mismo tiempo ascendente en Virgo para pensar en lo minucioso y el detalle en sus dibujos, ¿no? Hola, dale, no hay problema. Júpiter y Saturno en casa 4 para la seguridad de base donde se expande. Y aparte Júpiter, Saturno y Marte, ¿no? Fíjense, tenemos un Saturno en domicilio, un Júpiter en exilio y un Marte en exaltación. Que ese Júpiter no lo podríamos considerar en exilio porque está en conjunción a su dispositor, lo cual le anula la mirada más negativa, ¿no? de esa caída, de ese exilio, perdón. Seguridad de base donde se expande aparte. Y es interesante para pensar en el concepto de hogar, ¿no? Que medio Mickey y los dibujos de Disney siempre es muy del hogar, de los niños, de la infancia, por decirlo así. Acá suman el regente de quinta, que sería Saturno, junto a todo el stellium, se va a su casa 4 con sus creaciones. También, o si podríamos pensar en el parque que está en su país también. Bueno, ahí traes un tema que va a ser clave en la vida de Disney, que es el parque, sí, ¿no? Crear va a ser una sobreidentificación y un fanatismo con el parque. Sí. Que no saben lo que es la natal de Disneyland, por lo menos del primer parque, ¿no? Del importante. Es del nacimiento, tremendo, ¿no? Del origen del parque. Sí. Dale. Bien, después, Euge decía también para sostener un sueño tan grande, sí, total. Y Mercurio, las manos en sextil ascendente, sí, y Venus también. Tenemos ahí un trígono sextil. ¿Volvió a apagarse? No, ahí lo estoy poniendo. Tenemos trígono sextil de Mercurio y de Venus. En un Mercurio que le rige el mediocielo, ¿no? Tenemos mediocielo en Géminis, que para un dibujante y animador creo que es bárbaro. Pero también lo llamativo de ese Mercurio es que tenemos un quincuncio al mediocielo. Que esto era algo que decían con respecto a su personalidad, que él en realidad la cara que mostraba de Walt Disney para la cara de Disney era como mucho más extrovertida, como mucho más alegre de lo que él era detrás de escena. Que no sé si lo marcaban como malhumorado o no. Muy exigente lo planteaban. Muy exigente, como sí. Un tipo muy duro para trabajar. Y muy autocrítico también. Se ve que esa exigencia es tanto con los otros como con él. Pero bueno, esas exigencias me lo llevaron a una huelga en los 40 que fue importante. fuerte. Sí, la verdad que sí. Y para pensar también en ese ascendente en Virgo y medio cielo en Géminis, ¿no? Un poco pensar en el ascendente como la imagen que proyecto a los demás. Sí. Y el medio cielo como la imagen que yo quiero proyectar, los dos regidos por Mercurio, que se mencionabas recién, para jugar con ese switch,
¿no? Sí. Interesante. El irme a la parte más extrovertida geminiana y al mismo tiempo a la parte más exigente virginiana. Curiosamente tiene una luna baja en declinación, sí, porque tenemos una luna en Libra, siempre tiende a baja declinación. Mientras más cerca de cero de Libra o Aries. Cerca del grado cero, ¿no? Sí. De estos dos. Pero tenemos una luna en casa 1 y una luna que para mí acá lo que tiene de fuerte es su regencia. Esta luna como regente de casa 11 pensando en el manejo de grupos. Tanto para los animadores, cuando armó su grupo de los 9 ancianos, que eran los animadores que fueron después de las películas más importantes como Cenicienta, al igual que todos los equipos. El equipo que también hizo de Wed para los parques, como que el trabajo en equipo para él era muy clave. Bueno, no había nada que hacía solo. Iba creando todo el tiempo nuevas áreas, ¿no? Como el área de animación, el área de creación, el área de... Y eso también fue creando el imperio. Algo que me quedó muy grabado que me dijiste vos el otro día fue la capacidad que tiene para delegar. ¿No? Sí. Esto de poder delegar, generar equipos, armar grupos y delegar en ellos. Seguramente habrá estado con la... Bueno, él decía que estaba en todo. Sí, yo creo que eso va muy de la mano del Sol Urano en Sagitario. Pero es contradictorio para el stellium de Marte, Saturno y Júpiter en Capricornio. Sí, y Euge trae algo interesante, que es que tiene un paralelo Sol-Saturno, que yo le tomo Sol-Saturno, Júpiter, Marte, Urano, sí. ¿no? Para esto que dicen de la autocrítica o esto de sostener completamente, y puede ir muy de la mano de la idea de crear áreas, ¿no? Pensando en la 3 como las áreas de comunicación, las partes que se comunican, ¿no? Alguien crea un personaje, el otro no sé, de hecho había creado un área que hablaba de moldear esculturas. Los creadores moldeaban esculturas con los personajes, que era un área especial, la parte de escultura, para dársela a los dibujantes, para que los dibujantes vean desde diferentes perspectivas cómo se veía el personaje, ¿no? Hay mucho ahí de comunicación, de casa 3, ¿no? De llevar de un lado hacia el otro. Ahí te sumo también que a los paralelos se suma Venus, o sea que sería Sol, Venus, Júpiter, Saturno y Urano, como un stellium de paralelos, todos juntos en contra paralelo a Neptuno de casa 10. Pensando que ese Neptuno en casa 10 también va a ser el otro representante de Disney, ¿no? Son muy notorias acá las casas angulares con un Neptuno en 10 y una Luna en primera, para todo lo que es la construcción de un mundo idealizado y al mismo tiempo súper mágico. Y un poco también lo que logró con la cantidad de generaciones, volviendo a ese Neptuno. Claro. Pensar en generaciones que van a Disney hoy en día y que vuelven a su infancia es tremendo. Acá dice Agus, hola Agus, hola Agus. Caigo que sos vos. Eso de las estatuillas sigue vigente, pero ahora se transforman en adornos navideños. Mira, no claro, los deben vender. Claro, qué zapato, sí, es cierto. Euge dice, también pensando que tiene un Sol Urano en casa 3 en Sagitario, para mí el tipo apuntaba a la flecha persiguiendo esas ideas que tenía en la cabeza. Re. Sí. Incluso muy fijo dentro de eso. Que ahí viene una de las primeras contradicciones que a mí me llamó la atención de su carta. Porque borró todo. Perdón, ¿puedo hacer una cosita más antes? Con respecto a este Neptuno en contraparalelo a todos estos planetas de la parte inferior, que es muy interesante para pensar en la parte de Venus de quinta, Sol Urano para lo creativo, los planetas de Capricornio para el trabajo. Todos en contraparalelo a Neptuno, pensando en hacer algo realidad y tangible, algo que va a ser algo imaginativo o no me sale la palabra, algo de fantasía, ilusorio, y las ilusiones completamente. Hoy en día decimos Neptuno Disney, literalmente, para pensar en que él lleva a un mundo de fantasías algo que se hace a través de las manos tangibles, ¿no? Lo concreto. Sí, está muy bueno para eso, y también si tomamos en cuenta la regencia de casa 7, pensando en cómo él se apoya en los demás para poder seguir construyendo. Total. Hola Bea. Hola Bea, bienvenida. ¿Qué alcanzamos, dijo Twitch? No sé, creo que ¿alguien llegó a la edad que alcanzamos? Una meta medio automática. Bueno. Pero bueno, buenísimo. Buenísimo, felicitaciones. Vi los papelitos. No entendí. Euge dice, ¿tiene un Mercurio con índice de feralidad? ¿Tiene un solo aspecto? Lo pensé por esto que decías, la idea fija, ir hacia ahí con vehemencia, además de ese Mercurio regente del medio cielo. Tiene un Mercurio con muy poquitos aspectos, solo ese sextil. No sé si índice de feralidad porque está a 2 grados el sextil y es un sextil Mercurio-Venus, la verdad. El manejo de la palabra y la comunicación, la cara más medio cielo de la empresa, la maneja bárbaro. Sin dudas. Pero lo que me llamó la atención es que cuando uno piensa en las modalidades de su carta, la fijeza es lo más bajo. Que si vamos a las dos más altas tenemos cardinalidad y mutabilidad. Esas son muy potentes.
La cardinalidad no hay duda, la realidad es que si tenía ganas de hacer algo, lo hacía. Uno de los ejemplos, si vamos a sus 18 años, fue cuando se quiso meter en el ejército para ir a la Primera Guerra. Acá ya empezamos a ver mucho de su sola oposición Plutón y su Plutón en 9, porque también había como ideales muy fuertes para ir a ayudar a la guerra. Y falsifica su partida de nacimiento para decir que tenía 18 años cuando tenía 17. Porque primero lo rechazan. O sea, Sí. primero se manda y le dicen como, no, sos muy chico. Y falsifica su partida para tener 18, logra que lo manden, pero cuando llega al mes se firma el armisticio, con lo cual la guerra se termina. Y termina volviendo unos 9 meses después, habiendo ayudado en ambulancias y habiendo dibujado las ambulancias de la Primera Guerra, que fue como una foto muy surrealista. Hay una foto, la pueden buscar, Sí. en Disney, ambulancias, guerra, y van a aparecer él con las telas de las ambulancias, con la Los imagen dibujitos. de alguien curando, cuidando, ¿no? Ahí dice Lur 230 de 230. Creo que hicimos 230 De horas. seguidores puede ser. ¿Llegamos a los Horas. 230 seguidores? No parece. No dice. Sí, meta conseguida de seguidores. 230. Buenísimo, Gracias a la persona que ya gracias. se ha suscrito hace un ratito. No queda como muy ¿Quién fue? ahí. Euge dice, Marte y Quirón para ir a la guerra, en casa 4 pelear por su país, sí, totalmente. Incluso es Stellium. ¿Marte llega así a la conjunción? Sí, 6 grados. El Stellium de Quirón, Marte, Saturno y Júpiter, teniendo en cuenta que Júpiter la rige la casa cuarta y que sus ideales políticos atraviesan toda su historia. La verdad es que de principio a fin siempre hay como momentos a donde Sí. la política toma muchísima importancia. Y momentos a donde incluso Disney queda en pos de la política, como son los cortos de los 40, a donde hicieron estas animaciones de propaganda Que contra ahí los nazis. está bastante dual la cosa de qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Porque depende, no es muy variada las versiones, pero depende de las versiones, estaba obligado. Depende de otras versiones, medio hacerlo. que quería hacerlo. Se nota un poco también con la reincidencia en temas políticos a lo largo de su vida, que probablemente sea algo que él quería hacer. Su historial de querer ir a la guerra ya marca un poco la cancha también. Pero bueno, hay que ver cómo realmente eso sucedió, ¿no? Ahora vamos a llegar un poquito a esa crisis de esa época. Hola, Lau. Profesor Lau. Hola, Lau. Bienvenida. Bienvenida. Sí, y bueno, volviendo un poquito a lo de las modalidades, esto de que no tenemos fijeza, pero increíblemente se notaba mucho su fijeza en toda su historia, pasando por arrancar en el 21, entrar en bancarrota a los 2 años con su primer productora, intentar hacer los cortos de Alicia en el País de las Maravillas, los cuales tampoco le fueron muy bien, pero con eso un poco logra defenderse, para planificar lo que va a ser Blancanieves, y ahí sí tenemos su primer éxito con el primer largometraje. Pero es como que hay constantemente una insistencia. Lo mismo pasó Sí. con el parque, ¿no? Se obsesionó con el parque, que quiero mi parque, quiero mi parque, quiero mi parque, y fue haciendo todo lo que había que hacer en el medio. Y eso es lo interesante de la combinación que se puede hacer. No te quiero spoilear, pero... No, sí, lo del parque es fuertísimo porque aparte la carta del parque es impresionante, y se entiende que él se haya obsesionado y haya sido su proyecto. Piensen que esto no existía, ¿no? Existía un lugar, o sea, sí había parques de diversiones, pero un no parque temático. Disneyland. Claro. O sea, era una ciudad, es más, Sí. la ciudad más feliz del mundo se buscaba armar. Claro, pero el concepto parque temático como temático en sí no existía. Era No. completamente nuevo e innovador. Y era arriesgadísimo en nivel económico. Lo Total. mismo que cuando hizo Blancanieves. Blancanieves, antes de que salga, se esperaba que sea un fracaso por la cantidad de plata que llevaba. Creo que el presupuesto era de 1,5 millones, una cosa así, y terminó aumentándose mucho más. Sí. Y ya esperaban que sea un fracaso. Y Blancanieves fue, por el contrario, el inicio. O sea, la mejor época. Total. El parque de Los Ángeles, sí, el primero. El No primero el de Orlando, el que conocemos todos hoy, que Disney Creo que es de Orlando. Burbank o Brubank. Y eso me parece que son Los Ángeles, pero bueno. Que es No tengo Disneyland. Después va a estar en Orlando, Florida, que ahí es Walt Disney World, que en realidad iba a ser solo Disney World. Y como Walt muere unos años antes, Walt muere en el 66 y el parque se inaugura en el 71, 5 años después. Había estado en la idea, y bueno, cuando lo inauguran, el hermano Roy le hace el tributo y pone su nombre en Disney World. Claro, le cambian el nombre.
Sí, es Anaheim Anaheim, en California, Estados Unidos, no Los Ángeles, sino Anaheim sería. Lo que tienes que es como las afueras, particularmente, que era otra de las críticas que le hacían, o al menos los que no confiaban en esa inversión, en el decir no. Como que era muy lejos. Está muy lejos, la gente no va a irse a las afueras a ir a ese lugar. ¿No? Era uno de los motivos por los cuales creían que iba a fracasar. Hay una cosa recurrente, ¿no? Que eso lo podríamos pensar también un poco con ese sol oposición Plutón y todo ese Capricornio tan marcado. Una recurrencia en la desconfianza de los productos de Disney, ¿no? Hasta incluso, bueno, es medio al final de su muerte este parque. O sea, sus últimos 10 años de vida. Pero siempre hay una cosa de desconfianza de los que van a poner la plata, del hermano, que era el que producía, manejaba todo lo que era finanzas. Es que Walt tomaba decisiones muy arriesgadas. Sí. La verdad es esa. Cuando hizo Blancanieves no había un precedente de que vaya a funcionar. Pero con esas decisiones arriesgadas también siguió existiendo. Algo que es muy llamativo, volviendo a esto de la falta de fijeza. Acá recordemos que no tiene fijeza en su carta. O sea, lo único fijo es Mercurio. Lo único fijo es Mercurio. Que bueno, rige el medio cielo, no es poca cosa, la verdad. No. Y el ascendente. Pero es lo único balance fijo. Se queda atrás. Y lo llamativo es que él insiste con el parque hasta que lo logra para el 55 más o menos. Y después de que logra el parque, es muy llamativo cómo las películas empiezan a bajar un poco, ya no generaban la misma cantidad de plata, y después de unos años terminan sosteniéndose de los ingresos del parque. Acá hay algo llamativo porque la insistencia con el parque hace que pueda volver al mundo Disney de los 80s. Si no, teniendo en cuenta si el parque no se hacía en el 55 y no iban por ese lado, a nivel financiero era muy probable que Disney llegue hasta ahí, que no tengamos el revival de los 80s. Bueno, de hecho, empieza a caer un montón en cuanto a producción. Sí. Y particularmente empieza cuando, años previos a la construcción del parque, empieza a crear no sabría decir las palabras exactas, pero como productoras. Años previos al parque va bien, porque Cenicienta, después de la creación del parque, es donde empiezan a bajar un poco las pelis. Pero digo, previo, que no estaba mal, pero tenía que juntar la plata para el parque. No era lo mismo producir 3 películas que construir el parque. Que, dicho sea de paso, parte de los años 40, ¿era cuando estaba haciendo el tema de la propaganda política? Cuando hace la propaganda política, que es en el 40-41, parte del negocio, acá volvemos un poco al solo oposición Plutón, es que le den el terreno para poder hacer Disneyland. Con lo cual, si no hubiese ese Disney político de los 40s, no habría Disneyland, no habría continuidad para Disney de los 80s, o sea que tiene mucho de plutoniano su historia. Pero bueno, volviendo un poco a esto de la falta de fijeza que nos llamaba la atención, cuando fuimos a ver su carta dracónica, ahí terminó de caer la ficha de dónde estaba esa fijeza que faltaba. Les comparto carta Draco. La dracónica es como una carta secundaria que acompaña a la carta natal desde un terreno mucho más emocional. Cómo la persona siente sus propias energías, podríamos decir. O cómo también se siente cómoda la persona. Acá tenemos dentro de la parte dracónica fijeza a pleno. Pasamos a tener un ascendente en Acuario, un ascendente en Acuario, una luna en Acuario y un stellium mitad compartido en Tauro, mitad compartido en Géminis. Pero se nos va al medio cielo, ¿no? Y Plutón y Neptuno, que es poquito, pero en esa suma tenemos 6 puntos, 5 puntos, lo cual dispara un poco, ¿no? Junto con la luna y el ascendente. Total. Sí, también es llamativo que para la falta de fijeza en su natal, los 3 planetas los 2 planetas que están en contacto con el Sol son Plutón y Urano, que son planetas que rigen signos fijos. Urano regente de Acuario, Plutón regente de Escorpio. Claro. Con lo cual hay una llegada a la fijeza de su carta y gracias a lograr esta fijeza es que sobrevive y tenemos más de 100 años de Disney ya. Bueno, ahí Euge decía diversifica, digamos, con nuevos negocios para juntar ese dinero.